¿Cómo estás, Yona? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, feliz Qué de gusto. verlos. ¿Qué Igualmente, igualmente. ¿Cómo están los mejores rizos del 2025? Mi Hola, amor, Pato. mira. Y yo, muy bien. Recién hecho. Muy bien, gracias. Pues sí, también era rizado. También, quebrado. Pero sí estás recién pelado. Estoy viendo Sí. esas patillas, están recién hechas. Recién hechecitas. Muy bien, huele a tijera afilada. Oigan, qué hermoso verlos. Pensé que ya no los iba a ver. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Cómo vas? Desviando la atención. La entrevista se va a convertir así. Los tres entrevistan a Pablo para Así no va a ver. tocar temas Para no delicados. tocar temas sensibles, Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Qué ¿y tal has nosotros? ido a entrevistar a los chicos? Y nosotros, ¿En qué van? ¿tienes tiempo? Oye, Ahí hay una terapeuta. Es buena, es muy buena. tengo todo el tiempo del mundo en sí, la verdad. Pero si quiero saber Igual que cómo nosotros. están. ¿Qué este es el clip? ¿Qué este Nuestros es el traumas, clip nuestro introductorio, chiste. por favor? A ver. A ver. Me calmo. No, no te calmes, pero sí cuéntame. Pero sí quiero saber. Primero, ¿cómo se sienten? ¿Están tranquilos? Pues Sí. bien. Y bueno, Sí hay yo de mi bajón. parte bien. Bien, pero... Sí hay bajón. Sí. Mira, esto no sé si hable por todos, pero creo que hace una montaña rusa. Claro. No puedes morirte por esto. Como que vive esa nostalgia. Exacto, todavía. esa nostalgia vive, pero Claro. ¿Y no creen que es una nostalgia como hasta de la dinámica del día a día? O sea, más allá del resultado final, ustedes entraron a Santos Bravos sabiendo que iba a haber un resultado final, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero el día a día, los ensayos, tener los coaches que tenían, ver a Así es. sus hermanos todos Claro. los días. ¿Cómo es eso, Pato? ¿Los extrañas? Ay, ¿tienes pesadillas en la noche? ¿Dónde están? No, pues, sí se siente muy raro, la verdad, no venir aquí todos los días ya, porque ya tenemos un horario, ya conocía con quién hablar, ya como que sabía qué iba a hacer, ya tenía mi día listo, planeado y así, entonces es como que la casa de cartitas que ya tienes, se hace cuenta que ese día llegó y pum, o sea, Sí. como que todo como que... No es el fin del mundo, no es lo que estoy diciendo, pero como que esa mentalidad que como que ya tenías puesta de que ibas a hacer todos los días, te cambia mucho, fluye muy diferente tu día. Claro, y como hasta el dinamismo de, bueno, me tengo que levantar, voy a ensayo de tal cosa, tengo coaching de tal cosa, Claro. ¿se extraña? Desde mi parte, pues sí, es como un cambio muy drástico, ¿no? Así de que justo de levantarme temprano a hacer las cosas, las actividades que tenemos acá, pues sí es algo fuerte para mí, como el de chin, ya no, porque aparte, o sea, yo ahorita estoy muy motivado porque me gustó esto de entrenar y a full y así. Normalmente yo estaba acostumbrado a hacerlo en danza, esta vez en canto y ahorita pues ya pasando esto, pues estoy como de que quiero seguir fuera, quiero continuar para practicar y aprender más. Cómo nada es en vano, cómo todo siempre suma y te deja incluso una orientación, la brújula digamos que se ajusta hacia dónde la quieres tirar. Y si Así bien siempre el baile fue lo que estuvo en tu vida, ahora Yona del canto ya Ahora no lo es- quieres soltar. no, ahora es algo ¿Qué nuevo que planes está hay ahí. para eso? ¿Qué has pensado con relación Uy, al canto? pues yo la verdad es que quiero tomar, de hecho hablábamos así de que enseguida de eso platicamos como de que, oye, la verdad es que yo no quiero dejar esto, échame la mano con canto, yo te echo la mano con baile y así, A ver, y cuadrar unos días nos vemos qué días, sí, ver ajá, qué pedo ahí. a ver qué pasa para ¡Qué que bien! justo sigamos con esto de acá. Qué bonito, creo que lo más importante es que ustedes hagan lo que les gusta y al ver la reacción de la gente te da muchas respuestas también. Claro, sí, pues es que más que nada creo que apoyarnos entre nosotros, nada más porque Pato lo tenemos lejos, sino sabes que también acá nosotros felices de poder estar los tres y poder superar también esto juntos, ¿no? Yo sé que vienen cosas muy grandes para mí en el futuro, yo sé que tienes que pasar en estos momentos y sé que hay mucha gente apoyándome, pero también es para tu salud mental es muy bueno reconocer cómo te estás sintiendo. Claro. Cómo estar con los pies en la tierra, de cómo me siento, reconocer este tipo de sentimiento, cómo adaptarme, cómo pasar por este momento difícil. Es muy bueno y se lo recomiendo a todos, de verdad, reconocer tus sentimientos y darte un tiempo para saber cómo reaccionar, porque no es bueno reaccionar y hacer cosas en un momento de angustia o de
de tristeza o de enojo, todo tiene que ser en su momento y siento que en esa etapa estoy ahorita, como que reconociendo mis sentimientos. Qué bonito, Pato. Y quién soy y cómo me estoy sintiendo en ese momento y que sé que al rato lo voy a superar. Y yo te lo celebro también, porque es de valiente de celebrar y reconocer los sentimientos y hacia dónde nos mueven, porque es lo que es el motor y más de un artista, como decíamos. Claro. Hablemos de ese momento de la salida. Yo sé que... Oh, que no queremos hablar de eso, Fide. No queremos hablar de eso. No, dale. Sí, claro. Bueno, creo que hablo por los tres. Es una salida un tanto fuerte, la verdad. El que nos hayan dicho así como pum, de la nada cuando no lo esperábamos fue un impacto brutal. O sea, a mí en cuanto me lo dijeron sí fue como así mi corazoncito así se deshizo, ¿no? Y pues nada, en mi cabeza solo pasaba como pues no lo logré, quizá no lo hice bien, quizá no pude, ¿no? O sea, es fuerte, es algo muy, muy fuerte. Pero pues al final pues es como, bueno, yo de mi parte creo que por algo suceden las cosas, por algo tuvimos que vivir esto, ¿no? Entonces, así es. Y pues poco a poco he estado como más metiéndome en la cabeza que este no es el final, sino que este es el inicio para mí, sí. ¿no? Entonces, pues Bien. la salida es fuerte, pero pues ni modo, así tuvo que pasar. Si es doloroso, si es triste, es muy fuerte, es muy fuerte, de verdad. Todo, aparte, desde la noticia del vénganse sí, ya es claro, fuerte. sí. Y luego, muévanse para acá y hagan esto, y esto no se hace así, esto se hace así. Todo ha sido fuerte sin parar durante mucho tiempo y eso son muchas emociones. Sí. Más que nada también, por ejemplo, dejar a tus hermanos y así después de convivir tanto tiempo y pues toda la gente que ha estado acá también, pues se hizo un vínculo muy, muy grande, muy bonito, que pues de un día así decir, ya, hoy fue tu día, ya mañana no regresas, ya mañana te vas hoy. Sí, es como o sea, qué fuerte, o sea, un giro muy drástico, de repente ya no estás acá, ¿no? Entonces sí es fuerte, es muy, muy fuerte, la verdad. Bueno, iba a decir me puedo imaginar, pero evidentemente no me puedo imaginar, solo acompañarlos y comprender y ser empática con esos sentimientos porque debe de ser algo muy fuerte, pero al mismo tiempo, como dices, esto es el inicio también. Así es. No incluso de encarrilar, o sea, no quiero sonar a tía, pero están demasiado jóvenes. O sea, la neta, o sea, hay muchísimo camino por delante y más bien quiero que se celebren que a la corta edad que tienen han hecho un montón de cosas. Un montón. Recapitulen todo lo que han hecho, incluyendo Hive, incluyendo el haber entrado a Santos Bravos. O sea, solo pasar ese casting, lo que fue. ¿Y por qué lo pasaron? ¿Por qué los invitaron? O sea, hacer ahora un recordatorio de todo lo que han hecho y celebrarse y abrazarse, porque la neta puede ganar por un momento la tristeza, el coraje, el bajón, pero por algo llegaron aquí. Siento que está padre como otra vez como ese sample de otra vez una rutina de estar aquí ya como con todo el equipo y practicar y vocalizar y todo, porque lo sigo haciendo todos los días. Pero sí se siente padre otra vez estar con los coaches que ya conocía, con el staff que ya conozco, que sé que nos aman, que nos quieren mucho, que nos apoyan en todo, porque están aquí porque quieren, porque la verdad este es un proyecto que involucra mucho amor y mucho apoyo a toda la gente. Claro. Y se siente muy bonito que todavía me reciban muy, muy bonito. Claro, ¿y por qué eso no va a cambiar nunca? Ni conmigo, ni con nadie, porque, o sea, esto se tiene que ir depurando, llamémosle así, porque era el plan desde el día 1. Claro. Pero ustedes son Santos Bravos. Y eso tienen que llevarlo y portar con orgullo, la neta. O sea, sé que es difícil, pero el camino se abre, para un montón de lados. Ustedes nunca saben ese momento donde... es que fíjate que estuve en Santos Bravos con Hive Latinoamérica y de repente, es que yo ahí te vi y por eso quiero que vengas a cantar o a bailar a este proyecto, ¿saben? Eso hay que estar con las manos abiertas, nada más así, queriendo recibir. Sí, claro. Y se siente muy padre, de hecho, porque siento... Fue un salto muy grande para mí, fue un salto muy grande para mí en mi carrera. Nunca había tenido nada profesional antes de esto. Entonces, saber que llegué y estuve con otros 15 personas que ya son profesionales, que ya tienen experiencia,
que ya son actores, que ya son cantantes desde que nacieron, literalmente salieron al mundo y empezaron a bailar, que ya han bailado enfrente de mucha gente, o sea, y saber que yo, la mayoría de las personas que he hecho un performance hasta esto era como, no sé, 20, 30 personas. A estar aquí es como, wow. Claro, el baile se introdujo muchísimo ya a tu vida. Claro. Porque yo pienso en Patricio y pienso en Patricio con su guitarra preciosa, eléctrica, y el baile. ¿Cómo sientes ahora en el baile en tu vida? ¿Cómo lo ves después de Santos Bravos? Es algo muy bello que busco definitivamente seguir echándole muchas ganas. Sé que no soy el mejor, sé que no nací tanto con ese talento o don como Jonah. No, tampoco lo tenía. No, pero sí, ya, te lo juro que no. Pero siento que, o sea, naciste con, ¿sabes? O sea, naciste y sabías que eso es lo que ibas a hacer. Y ya lo tienes muy en mente, ya tienes esa meta muy clara y es muy bonito. Y yo siento que ya tenía eso con la guitarra, por ejemplo. Entonces, es algo muy bello que me lo llevo conmigo y lo sigo practicando lo más que puedo. Porque es arte, es literalmente una arte tan bella de expresar tus emociones y cómo te sientes y el ritmo de la música a través de música, de movimientos, y es algo muy bello, es una forma de arte que se me hace increíble. Expresión. Sí, es algo bello, muy bello. ¿Y planeas seguirlo trayendo? Sí. Siento que no tan fuerte, no es algo que soy muy fuerte, pero sé que puedo mejorar mucho y que puedo ser un performer al final del día. Voy a ser un performer. ¡Eso! ¡Me encanta! Es que lo que no te mata te hace más fuerte, pero así tiene que ser. ¡Ovación! En tu caso, Heider, ¿qué cosas cambiaron en ti? O sea, ¿qué antes y después? La verdad, los artistas grandes, más que intimidarme cuando los conozco, le doy la mano, siento que me pasa ese... Como en Space Jam. Exacto, el balón. Es electricidad. Exacto, cuando me cuenta su historia y me dice de dónde viene y me dice cómo se formó, qué pasó, qué le costó, qué fue lo que más trabajo le dio, eso me inspira. Y para alguien que busca estar como ellos o mejor que ellos, porque hay muchos artistas o muchos grandes artistas que te dicen no seas como yo, sé mejor que yo. Eso inspira, me inspira muy cabrón. Es de saber que en un futuro yo no sea el mejor bailarín, pero bailaré porque me gusta bailar y porque quiero este paso en mi canción y en mi coreografía, y ahí voy a hacerlo hasta que me salga. Eso. Me inspiran los artistas grandes, la verdad. Qué bonito, y quiero que sepas que eso que acabas de decir, también a todos los que nos están viendo en este podcast y que siguieron tu camino desde el día 1 y lo que estás viviendo hoy, el reconocer tengo la energía baja y tal, eso también inspira, Heider. Y a todos los que te siguieron y te aplaudieron y te celebraron, también los estás inspirando, ¿ok? Todos ustedes, a mí me inspiran un montón, y es que hoy este podcast sí que se puso muy sentimental, y cómo no serlo cuando tengo 3 gigantes artistas que quiero muchísimo y los celebro un montón. Gracias por compartirme sus sentimientos, abrir su corazón, y con toda la gente que nos ve en el podcast de Santos Bravos, ya saben que nos pueden seguir en todas las redes como @santos_bravos y en Facebook como @santosbravosoficial. Cada vez se pone más tenso, más intenso, más increíble también, un montón de emociones sucediendo al mismo tiempo, así que gracias por acompañarnos. Yo soy Pablo Bogal y nos vemos en el próximo podcast.